Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy estamos de salida fotográfica con el compañero Iván. Hola Iván. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a probar el objetivo de Brighton Star, el 85 mm 1.8 para Sony. Lo tenemos aquí montado en la cámara de Iván, que siempre me ayuda en mis salidas fotográficas como cámara, y nos ha prestado su Sony A7C II, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Y nada, vamos a hacer un retrato épico con la Vía Láctea de invierno para poder usar en nuestras fotos de perfil, que tanto nos gusta, Iván. Venga, vamos, ya estamos tardando, ¿eh? Sí, vamos a empezar, que tenemos aquí un oleaje que a ver si podemos seguir grabando. Exacto. Vamos a preparar y seguimos. Bueno, como os he comentado, la idea es hacer un retrato épico con la Vía Láctea de invierno. Y bueno, el 85 milímetros lo que nos da es esa distancia y profundidad de campo para sacar un bokeh muy guapo en las estrellas. Y tenemos aquí un pequeño mirador, por decirlo de alguna manera. Sí, es una base, tenemos al lado del faro, ahora, que nos eleva un poquito y... Sí, ahora la enseñaremos. Y bueno, la idea es ponernos en esa base y sacar las estrellas de fondo. Ya veréis que sale un encuadre guapísimo. Ya tenemos el encuadre preparado, más o menos la configuración, aunque luego Exacto. os la mostraremos en pantalla para que veáis. Y nada, vamos a ver el sitio y os explicaremos un poquito cómo montaremos todo el encuadre, el posado, las luces. Ya veréis, es muy fácil y queda un resultado guapísimo. Vamos a ello. Adelante. Bueno, vamos a enseñaros el sitio. Como veis aquí tenemos esta pequeña escalerita y subimos a la terracita. Aquí cuando hace buen tiempo, de lujo. Ahora con el temporal que tenemos, malo. Vale, aquí tenemos el trípode preparado y vamos a poner una luz de contra. Aquí tenemos que ir con cuidado a que no se caiga. Y la luz, Iván, aquí, ¿no? Sí, yo la pondría aquí escondida, de abajo. Y como tenemos el trípode aquí, dará un poquito en la espalda de nosotros cuando hagamos el posado y quedará de lujo. Vamos a ver una prueba. Apagamos. El panel es un panel LED de estos sencillos. Luego os puedo poner la descripción, el enlace por si os interesa, aunque ya tiene un tiempo de que lo tengo. Y yo creo que esta luz un poquito más cálida la ponemos. Sí, yo la pondría un poquito más cálida. Pondremos la luz un poco más cálida. Y bueno, no os he comentado, estamos en el faro de Catselinas, una de las zonas con mejor cielo de la isla. Ya habéis visto varios vídeos que he venido. Y bueno, vamos a subir ISO para que veáis el temporal de mar que tenemos. Por aquí tenemos Orión. Y el faro, veis el cielo espectacular. Mirad aquí la osa, qué guapo. Y nada, yo creo que así de lujo, ¿no? Sí, más o menos para tener cuadrado también los mismos Kelvin, el balance de blancos con la iluminación y que no tengamos una diferencia a la hora de editar. Sí, yo creo que perfecto. Y bueno, como vamos también, ¿cuántos Kelvin le has puesto? 4800, igual 4800. como tenemos el balance de blancos en la cámara. Perfecto, perfecto. Pues nada, vamos a empezar a ver si el viento nos deja trabajar bien. Y seguimos. Bueno, como veis, hoy estoy aquí mirando cómo Iván trabaja, cómo es su cámara, y se está a gusto aquí sin trabajar, ¿eh? Sí. Hoy te toca currar a ti. Sí, me siento como un becario hoy. Sí. Sí. Bueno, alguna cosa aprenderás, ¿no? Bueno, siempre Sí. se empieza por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, hemos puesto el Action Simo para capturar la pantalla, así que vamos a capturar cómo Iván configura la foto
aquí hay que tener un... A ver, un momentito. Sí, se había ido. Ahora. Ahora, perfecto. Aquí hay que tener un factor en cuenta, que es el tiempo de exposición. Como sabéis, cuanto más tiempo exponemos, las estrellas empiezan a ser como trazas. Aquí os recomiendo usar la calculadora de Photopills. Correcto, Nosotros ya sí. hemos hecho los deberes, becario. Bien hecho, bien hecho. Sí. Clavado, clavado. A 85 milímetros, 1.8, nos da 6 segundos. 6 segundos, con la sí. regla de 500. Luego, si queréis afinar más, pues podéis bajar a 2,5 si no voy mal. Exacto. Pero bueno, 6 segundos, hemos hecho una prueba y ha quedado bien. Exacto. Así que Iván procede a configurar la toma Es más, y a explicar. vamos a estirar la cámara, vamos a probar, vamos a jugar con ella, vamos a ver. No vamos a hacer la prueba hasta dónde tira ISO, pero sí vamos a estirar hasta 10.000 ISO. Podemos jugar 10.000 ISO para tener. Nos gusta jugar y Sí. además estas cámaras actuales Las puedes estirar, les puedes dar aguantan caña. todo. Yo recomiendo no tener miedo a subir ISO, así que vamos a darle caña. Vamos a configurar esos 6 segundos. Vamos a subir el ISO a 10.000. Punto importante que hemos hablado antes. El foco LED lo hemos configurado a 4800 Kelvin. Sí. Nosotros la cámara la tenemos configurada, el balance de blancos a 4800. Sí, Así sí. lo tenemos igualado y a la hora de editar pues, Exacto. nos será más cómodo Exacto, y sí. fácil. Si tenemos una luz muy fría, luego queda una cosa rara y no queremos eso. Y nada, vamos a hacer una prueba. Sí, vamos a hacer una prueba. Bueno, ya tenemos nuestra foto de prueba, ha quedado muy bien y ahora lo que haremos es hacer la foto. Me voy a ir allí a posar y queda, bueno, ha quedado muy bien la foto. Esto es un avión, parece. Sí, Sí, un avión. Importante mirar de pillar cuando no pasa avión. Pues nada, voy a... nos deja un magnífico bokeh. Queda muy con la bonito. estrella, sí. La verdad que este Brighting Star, muy buen rendimiento. Sí, Voy a posar y seguimos. perfecto. Vale, voy para el sitio. Aquí ya tenemos la cámara con el trípode preparado, la luz de contra. Y nada, apagamos. Cuando quieras. Vale, ¿estás colocado ya? Vale, no te muevas. Quédate quieto. Disparo vale. ya. Ahí. Mejor. A He ver. movido un poco. Porque Sí, tenemos quédate ahí. la barandilla. 3, 2, 1, disparando. Vale. Vale. Vale, y como os podéis imaginar, ir y volver, para que luego nos digan que no hacemos ejercicio. Vale, vamos a ver la toma. Guapa. Bueno, ahora estamos viendo que empiezan a entrar nubes. Muy bien, muy bien. Esas nubes anunciadas en el parte meteorológico a partir de las 2 de la madrugada, que ya las tendríamos encima. De lujo, de lujo. Pues muy Perfecto, bien, pues yo creo que el retrato ya lo tendríamos. Sí, perfecto. No tocaría nada más. Puedes parar. Pues eso, yo creo que no tocaría nada más. No. Creo que lo tenemos Sí. la luz buena. Y ahora lo que podemos hacer, vamos a probarlo con la montura ecuatorial. Exacto, vamos a disparar a las estrellas ahora. Vamos a movernos de sitio, porque aquí tenemos mucho aire y nos iremos Sí. detrás del faro y seguimos. Bueno, ahora hemos puesto el Polaris con la Sony y el 85 milímetros. Vamos a hacer una alineación. Tenéis varios vídeos en mi canal donde explico cómo funciona el Verno Polaris y haremos una toma de Orión con este 85 y a ver qué sale. Bueno, becario, ¿cómo vamos? ¿Funciona esto?
funciona, porque hemos llegado al punto que más nos gusta. Cámara vertical para arriba y a disparar las estrellas. Yo creo que es de los momentos más bonitos de nuestra afición. Sí. El podernos sentar con este aparato, que la verdad que es una revolución. Mientras trabaja, nos relajamos, hablamos, levantamos un poco la cabeza, Sí. disfrutamos de las estrellas. Sí. A ver, de vez en cuando es verdad que hay que venir a ver que todo funcione, porque por suerte tenemos 2 Polaris, porque hemos tenido Un pequeño percance. un percance de un Polaris que no se ha cargado bien. No se ha cargado bien, ese es un fallo de becario. Sí. No comprobar que se te ha cargado. Que se ha cargado. Pero bueno, las prisas. Sí. De todas maneras, una recomendación, siempre power bank Sí. y un cable USB, porque teníamos la power bank, Tengo la power bank, pero no el cable tengo el cable USB-C, ¿no? en este No, caso. Cosas que vamos aprendiendo. Sí, no. Y ¿Qué tal? nada, bueno, ahora estamos disparando a Orión con el 85, un cielo espectacular, Magnífico. Se ve increíble. se ve increíble. En el lado tenemos el faro, también alumbrando Ahora- sus toquecitos. Ahora os haré una toma para que veáis, pero es que es una escena idílica brutal. Y nada, foto de 1 minuto, ISO 800. A ver, un momento. Ahí. F1.8, ISO 800, 1 minuto, para ver cómo va la exposición. A ver si puedes poner... Que yo esta cámara, como os podéis imaginar, no la tengo por mano. Magnífico, ¿no? Ampliamos. Increíble. Increíble. Habrá que hacer otras fotos. Increíble, y además, un punto importante, lo que estamos viendo es cámara sin astromodificar. Exacto. Y se ve el detalle impresionante. Se ve Orión espectacular. Es Que verdad eso- que hemos quemado el centro. Hay que bajar Bajamos, ISO sí. o tiempo. Yo bajaría ISO. Bajamos a ISO. Bueno, lo podemos bajar aquí. Espera, lo cambio de aquí del Polaris. Vale, que perfecto, sí. Con el móvil lo bajaremos a ISO 640 y yo creo que bajaremos un poquito el tiempo, aunque ha aguantado muy bien, la verdad. La alineación perfecta. Pero bueno, pondremos unos 40 segundos, creo que será suficiente. Disparamos y a esperar. Bueno, aquí tenéis el entorno, el faro, aquí tenemos Orión. Mira qué cielo. Esas luces que se ven son del faro de Cabrera, bueno, de uno de los faros, que tiene unos cuantos. Y aquí estamos. Ahora luego miraremos de hacer una foto con Orión, pero bueno, eso será con otro objetivo. Y nada, vamos a seguir. Bueno, y hasta aquí el vídeo de la salida de la prueba fotográfica con el Brighton Star 85 milímetros. Os compartiré los resultados. Espero que os haya gustado. ¿Alguna cosa más, Iván? Magnífico, o sea, queremos más noches así. ¿Vas a repetir? Queremos repetir. ¿Vas a repetir de becario? Vamos a subir un poquito más de nivel. Un poquito más de becarios. nivel. Pero como veis, siempre hay que pasarlo muy bien. Una par de risas, ¿eh? Sí. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros. ¿Qué más? Compartid el vídeo. Compartid el vídeo, ¿Y qué más? disfrutad del vídeo sobre todo y por supuesto, Un me. me gusta. No se lo sabe, ¿eh? Tiene que aprender. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos. Chao. Tienes que aprender, ¿eh? Hostia, No sabe la... ¿quieres que repitamos o lo quieres dejar así? ¿Eh? ¿Quieres que lo repitamos? No. ¿O ha quedado muy...? Queda gracioso. Queda gracioso.